Buen día, yo soy Diego Garza Ábalos y esta es mi presentación sobre las corrientes artísticas. Hablaremos primero sobre el impresionismo. ¿Qué es el impresionismo?, se preguntarán. El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, sobre la segunda mitad del siglo XIX. Este se caracterizaba por su persistente experimentación con la iluminación, similar al luminismo. El manejo de la luz se considera como el factor crucial para alcanzar la belleza y el balance en la pintura. Estos cuadros se construyen técnicamente a partir de manchas vastas de colores, las cuales actúan como puntos de una policromía más amplia, que es la obra en sí. Por ello, al observar los lienzos es necesario tomar cierta distancia para que aparezcan las luces, sombras y las figuras. Algunas de sus características. La aspiración es plasmar un momento dado en la obra de arte. La impresión de ese instante es lo que prima en el cuadro. Una de sus características principales es la importancia sobre la luz. El color cobra más protagonismo con respecto a las formas. Estas son algunas obras y sus artistas los pueden observar en el lado derecho. Postimpresionismo. ¿Qué es el postimpresionismo? Estos artistas son conocidos por sus diversos y distintivos estilos y por sus percepciones subjetivas del mundo que los rodeaba. Los postimpresionistas fueron pioneros en cuanto a la forma de hacer arte a finales del siglo XIX. A diferencia de los impresionistas, que los predecieron, y los fauvistas, que vinieron después, esos artistas no compartían un solo enfoque estético. En cambio, lo que los unió fue un interés común en explorar abiertamente la mente del artista. Se caracteriza por un enfoque subjetivo de la pintura, ya que los artistas buscaban evocar emociones a través de su obra, dejando al lado el realismo. Si bien sus estilos varían mucho, las pinturas postimpresionistas sí comparten algunas características. Estos incluyen motivos simbólicos, colores poco naturales y pinceladas pictóricas. La subjetividad priva sobre la verosimilitud, color con fines expresivos, exploración de nuevas técnicas plásticas e interés por lo exótico son algunas de las características del postimpresionismo. Aquí pueden ver obras de los artistas. Ahora hablaremos del fauvismo. El fauvismo, también conocido como fauvismo, fue un movimiento pictórico que tuvo origen en Francia entre los años 1904 y 1909. Este se caracterizó por el uso de color de manera provocativa. Este arte no era muy bien definido, pero expresaba experiencias de personas, de los pintores, quienes cargaban con frescura y espontaneidad sus obras. También se caracterizaba por tener un tinte violento, con el que rechazaban los convencionalismos y tradiciones de los movimientos anteriores, especialmente contra el impresionismo. Algunas de sus características fueron: el color fue lo que condicionó la forma de pintar. Los artistas expresaban que mediante los colores podían expresar sus sentimientos, pero no abusaban los tonos naturalistas, sino que empleaban el color para tener más expresión. Las líneas gruesas, pinceladas vigorosas, sin mezclas ni matices de colores, también caracterizaban a este tipo de arte. Este estilo lo que busca es una gran intensidad emocional con una simplificación de elementos. Pueden observar un par de obras de estos artistas. El expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? Entendemos por expresionismo a una corriente artística y cultural que surgió en el siglo XX en Alemania. Este se manifestó en múltiples disciplinas, entre las que destacan las artes plásticas, la literatura o el cine. Podemos considerar esta corriente como una actitud, una forma de entender al arte, y no solo como un movimiento. Esta corriente surgió como una reacción al impresionismo y se entiende como una deformación de la realidad, una forma de plasmar la naturaleza y el ser humano de forma subjetiva, dándole prioridad a la expresión y a los sentimientos frente a la realidad. Por este motivo, esta corriente no debe encapsularse en una época ni en un espacio, sino en la mente de cualquier artista. El expresionismo surgió como una reacción al impresionismo. Así como los impresionistas plasmaban el lienzo, una impresión del mundo circundante, un simple reflejo de los sentidos, los expresionistas pretendían reflejar su mundo interior, una expresión de sus propios sentimientos. Lo que principalmente caracterizaba a esta corriente era el uso de forma excesiva, aportando un carácter simbólico. Las formas naturales se convierten en trazos y geometrías casi irreconocibles. Cobra importancia el mundo de los sueños. Solo importa representar el sentimiento y no la realidad. El pesimismo y el caos son la temática principal de estas obras. Pueden observar un par de obras, como la más famosa de El Grito, y en el lado derecho pueden observar los artistas de dichas obras.
El cubismo. ¿Qué es el cubismo? El cubismo fue el primer invento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914, de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El movimiento cubista establece, por primera vez en la historia, una auténtica ruptura con el arte occidental, que hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza, lo que supuso entonces un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. Ruptura del principio de imitación de la naturaleza en el arte. Síntesis y geometrización. Supresión de la perspectiva y el claroscuro. Predominio de la forma sobre el fondo son algunas de las principales características sobre esta corriente artística. Aquí pueden observar más obras con sus respectivos artistas. El futurismo. ¿Qué es el futurismo? Nace como un movimiento literario, pero un año después de la publicación del manifiesto, el futurismo se cuela entre los artistas italianos, que, imitando a su fundador, se expresan en la publicación de varios manifiestos. Aunque el futurismo fue un movimiento italiano, ejerció un importante impacto internacional gracias a su capacidad de autopromoción y su radicalidad. Influyó en artistas como Marcel Duchamp y Joseph Stella. Este último radicado en Nueva York, del mismo modo influyó en tendencias como el cubofuturismo y el rayonismo ruso. Algunas de sus características son la ruptura con la tradición estética, celebración de la era de la máquina y la inquietud por la cuarta dimensión. Aquí tienen un par de obras y un libro sobre la corriente artística del futurismo. El dadaísmo. ¿Qué es el dadaísmo? El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, que surgió en 1916 en Cabaret Voltaire en Zúrich. Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se unió el romano Tristan Tzara, que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse de la artística burgués y de su arte. Su actividad se extiende a gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura, pasando por la pintura o la música. La poesía era ilógica y de difícil comprensión, dado que se basaba en una sucesión de palabras o sonidos muchas veces sin sentido, y tomaba una actitud de burla y humor contra la sociedad burguesa. Y en la pintura seguía el mismo camino. Eran collages hechos con objetos de desecho y de la basura. El artista buscaba una reacción. Consideraban el movimiento como un estado de ánimo, más que como una propuesta artística determinada. Renunciaron a las técnicas artísticas tradicionales, incorporaron el uso de materiales industrializados de uso cotidiano, azarosos o absurdos. Buscaban escandalizar a los espectadores y provocar una reacción emocional o intelectual. Rechazaron los límites entre las disciplinas artísticas. Aquí están unas muestras de obras sobre esta corriente. Ahora hablaremos del surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. La RAI describe a este movimiento como uno artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. El movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura mezclando a una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente. El objetivo era, según André Breton, convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Esta corriente se caracterizaba debido a que hacía representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad. Además, este movimiento intentaba adentrarse en más profundos del pensamiento.
Se apoya de una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y olvidando la razón. La imaginación se utilizaba como lógica. Pueden observar unas obras famosas. Expresionismo abstracto. Esta corriente fue un momento pictórico dentro de la abstracción posterior a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Tras estos terribles acontecimientos, siguió un periodo de lógica incertidumbre y de cuestionamiento de la moral humana. Esto da como resultado la proliferación de obras de arte que incluían formas de creación desgarradas en las que quedaba a un lado el goce estético, tal y como se entendía hasta entonces. Un desencanto por lo colectivo dio como resultado obras muy personales. Algunas de sus características son: para los artistas del movimiento, la libertad absoluta era santo, y seña regañado cualquier influencia de la tradición. Rechazan la forma en el sentido amplio del término, tanto en la que se refiere a las normas establecidas como la representación de la realidad. La materia y el gesto mismo de pintar se convierten en obras de arte como si de un exorcismo se tratara, donde se trata de plasmar en la obra aquello que ocurre en el subconsciente de su creador. Pueden apreciar algunas de las obras de este movimiento. El arte pop. El pop art, conocido en español como arte pop, es un movimiento plástico que tuvo su origen en la década de 1950. Este nació en Gran Bretaña y Estados Unidos, pero en este último país fue en el que se convirtió en el abanderado del movimiento. Sin embargo, el arte pop generó una onda expansiva en todo el mundo, tanto en Europa como en América Latina, Asia y Oceanía. Esta corriente se contextualiza en el pleno proceso de conformación de la sociedad de consumo, cuyo impulso definitivo tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la televisión, la nueva invasora de los hogares. La ampliación de la noción de belleza al repertorio de símbolos pop, descontextualización, navegación del virtuosismo, incongruencia, humor y provocación son algunas de las cosas que principalmente caracterizaban al pop art. Pueden observar unos cuadros sobre algunos artistas del pop art. El arte povera. El arte povera es un movimiento artístico que surgió en Italia hacia la segunda mitad del siglo XX. Combina elementos de la performance y el arte conceptual, con materiales carentes de valor comercial, para hacer una crítica a la sociedad consumista e industrializada de la posguerra. La importancia del arte povera radica en su rechazo al consumismo, por lo que ponen el foco en lo natural, es decir, lo que no está industrializado. Por tanto, no es casual que las obras más importantes de arte povera estén creadas con materiales que, en el imaginario popular, carecen de valor. Esta es la manera en la que los artistas de este movimiento alzan la voz en contra de los modos de vida establecidos. Algunas cosas que caracterizan este movimiento fue un tipo de arte que basó toda su estética en las posibles relaciones que existían entre los objetos y su configuración. Valoraba sobre todo los diferentes procesos de fabricación y manipulación de los materiales utilizados y también los materiales en sí. Valoraban los materiales en su estado natural. Aquí pueden observar algunas obras del arte povera. Y ahora hablaremos del arte conceptual. El arte conceptual es el nombre de un movimiento artístico en el concepto que tiene prioridad sobre el objeto. Nació en la década de 1960 y se manifestó en diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. El propósito de esta corriente es favorecer los procesos de reflexión intelectual por encima de la estimulación de sensaciones visuales. De ese modo, parte del principio de que el espectador participa del mismo proceso que el creador del concepto. Ese tipo de planteamientos derivan en una idea fundamental. Puede haber experiencia estética aun aunque no haya la presencia de un objeto artístico. Lo que caracterizaba al arte conceptual era que valoraba el concepto por encima de la estética, identificaba y denunciaba los problemas del entorno social, era polémico, tenía el uso de la sátira y la ironía, además de abarcar diferentes disciplinas artísticas, como la música, la literatura, artes plásticas, etc. Además de que utilizaba diferentes medios y técnicas. Pueden observar algunas obras del arte conceptual. Eso sería todo, muchas gracias por escuchar.